Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo muy especial porque nuevamente podemos conversar con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, con quien tenemos varios temas que tratar de interés tanto para la comuna como también para la región. ¿Cómo está, alcaldesa? Un gusto saludarle. Hola, ¿Cómo han estado estas Bernardo. vacaciones, entre comillas, este mes ya de enero y No, en nosotros, febrero? a ver, en términos reales y siempre en transparencia, yo me tomé 4 días ahí libres, donde tuve la posibilidad de estar un poco más con mi hija, porque mi hija es grande, pero necesitas también estar con tu familia. Pero fueron 4 días, así que la verdad es que ya recuperé el cansancio de lo que había descansado. Eh, Han sido bien, meses bien. ajetreados y un año difícil, así que bueno, pero estamos aquí para poner el pecho a las balas. Es que, alcaldesa, no puedo dejar de preguntarle, ya se cumplió el primer año y casi un mes o 2 meses de que asumió oficialmente y la verdad que ha habido mucho. ¿Cómo usted califica, qué balance hace justamente de este primer año y algunas semanas? A ver, primero el balance le corresponde hacerlo a nuestros mismos vecinos y vecinas. Creo que ha sido positivo porque nuestra relación con ellos es muy directa, es una conexión, hemos estado muchísimo en terreno, pero además hemos logrado avanzar. Si nosotros hablamos de seguridad pública, tenemos el número único, aumentamos en 6 vehículos, aumentamos en 2 motos, le pasamos 2 motos o sea, perdón, 5 motos a Carabineros, tenemos el 1527, despejamos los vendedores ambulantes de la mayoría de las ferias, todavía nos quedan algunas, la Feria de Valencia es un punto negro todavía que tenemos ahí. En temas de salud, iniciamos por completo la obra de la posta rural nueva de Coyihuay, la posta rural de la estación de la Retuca, la estación seguridad de la Retuca. Iniciamos los procesos de entrega de colegios, pero además entregarlos con infraestructuras nuevas, que son infraestructuras que salen de nuestro bolsillo y que se las vamos a entregar al SLEP, pero para que nuestros niños y niñas estén bien atendidos. En temáticas de salud, hemos seguido aumentando el porcentaje de rebaja de listas de espera. Seguimos preocupándonos de un plan de emergencia que recupere la atención de salud primaria. Estamos hoy día ya iniciando el proceso del SECOF en Pompeya, que era una promesa también que estaba incumplida. Eh, en deporte hemos aumentado los talleres de manera exponencial. En la oficina de la mujer también. Hemos bajado las denuncias en delitos de alta connotación en la zona rural. Hemos iniciado los procesos para el CIAM, para la recuperación de las piscinas que quedaron ahí. O sea, puedo sumar y seguir, pero Exacto. hemos trabajado bien duro todos los equipos. No, sin duda, alcaldesa, eso se nota porque cuando uno pasa por Quilpué hay un aire nuevo y eso hay que señalarlo. Vamos a un tema que a usted le ha preocupado mucho desde que asumió y quizás no lo mencionó, pero ha sido uno de los pilares, la reconstrucción. Se han cumplido ya en este mes de febrero 2 años de aquel fatídico 2 y 3, ¿no es cierto?, de febrero del año 2024 y se conoció en los últimos días un informe de la Contraloría. Son 5 informes que apuntan específicamente, no probablemente tal el tema de la reconstrucción que tiene que ver con las viviendas, que yo le voy a preguntar por eso, sino que tiene que ver con la gestión que se realizó por parte de diferentes autoridades públicas. Está la delegación presidencial, está, ¿no es cierto?, arquitectura del MOB, está el municipio de Viña del Mar y están ustedes como municipio de Quilpué, en una situación que usted heredó, ¿no es cierto?, que comenzó la administración anterior. Y la verdad que el informe en cuanto a Quilpué
en cuanto a lo que fue el proceso como tal, no es muy halagüeño. Pero usted lo dijo. Esto viene a reafirmar lo que nosotros señalamos desde el primer minuto. Y doy fe que así fue porque conversamos en más de alguna oportunidad de aquello, alcaldesa. ¿Qué le parece en general este informe? A ver, yo reafirmo, nosotros con este informe venimos a corroborar lo que sentíamos, intuíamos, presenciábamos en los barrios. Los barrios siempre dijeron de que habían sido desatendidos, que no había habido una primera respuesta asertiva. El llegar y encontrarnos con 350 millones de pesos que no habían sido ejecutados en primera respuesta y que nos pidieran devolverlos. Nosotros nos opusimos a eso para poder reparar las casas de emergencia que además fueron mal instaladas. Intuíamos perfectamente que esto no había sido un proceso fácil, ni minucioso, ni responsable, fue más bien un proceso ineficiente. Entonces, yo la verdad es que no me sorprendí con el resultado de Contraloría porque además con nuestras auditorías internas, con nuestros procesos internos, cuando llegamos y asumimos, nos dimos cuenta de falencias, pero era necesario que la Contraloría también se hiciera parte, como se va a hacer parte hoy día el Consejo de Defensa del Estado, como se va a hacer parte también el Ministerio Público, porque si hay algunas acciones que revierten algún tipo de connotación más delictual, obviamente se va a la justicia a través del Ministerio Público. Nosotros tenemos un caso que ya se fue al Ministerio Público por parte de la Contraloría y fueron remitidos los antecedentes. Entonces, y nosotros ahora tenemos que instruir 16 sumarios donde mucha de esa gente ya no está. Eso es lo otro. Mucha de esa gente ya no está, pero acuérdense que la persecución administrativa al que es funcionario público lo persigue por lo menos por 5 años. Hay algunas intuiciones al menos de que esto va a terminar en juicio cuenta y que efectivamente se cometieron errores de procedimentales que fueron básicos para la entrega y la trazabilidad de la ayuda. Ahora, eso es importante, la trazabilidad de la ayuda, la entrega, porque, por ejemplo, la alcaldesa de Viña del Mar, que también aparece mencionado, dice que no, la trazabilidad fue buena, de que aquí fue poco a poco, no, la burocracia del Estado la que influyó, dejando para nada haciendo una autocrítica, que bueno, que es lo que nos tiene acostumbrado también la alcaldesa de la ciudad jardín. Así que, pero en ese aspecto, Carolina. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué cree usted que pasa este tipo de temas? Por la ausencia del Estado. Cuando el Estado llega tarde a una catástrofe de esta magnitud y el desconocimiento de quienes efectivamente tienen que ejercer la función pública y no dejan que se les ayude a algunas personas que tienen más experiencia que otras, yo creo que se ha pecado de soberbia. Eh, Hay los mismos equipos nuestros, los de emergencia, los de seguridad, los equipos nuestros nos decían que en las reuniones estaba solamente la alcaldesa y su equipo de confianza, que era el jefe de gabinete, el ADIDECO, pero equipos que conocen Quilpué, que funcionan con Quilpué, que son funcionarios de carrera y que son fundamentales para la función pública en una catástrofe. Emergencia es fundamental, operativa es fundamental. Ellos no participaban de estas reuniones de planificación ni de primera respuesta. Entonces, cuando tú no tienes comunicación con tus propios funcionarios, es muy difícil llegar a un buen término. Sin duda. Alcaldesa, sigamos con este tema del proceso de reconstrucción porque usted se juntó con los vecinos, ¿no es cierto?, en la plaza donde está el memorial, que hace un año aproximadamente inauguraron, que recuerda a las víctimas de lo que ocurrió en su comuna. Y ahí estuvo el próximo ministro de la Vivienda, Iván Poduje. ¿Tiene confianza ahora de que efectivamente el proceso va a ser como lo que corresponde o correspondió desde el primer minuto? Tengo confianza que existe experiencia en reconstrucción, tengo confianza que las personas que están asumiendo efectivamente estuvieron involucradas en el incendio del 2014 de Valparaíso, estuvieron involucradas en la temática del terremoto, en la reconstrucción de Dichato y Copquecura y otros. Tengo confianza en que hay experiencia, entonces cuando hay experiencia
la facilidad de transmitir el dolor y la empatía resulta más fácil. Sí, esto es más un tema humano también. ¿Cómo miras una tragedia? ¿La miras desde el punto de vista técnico? ¿La miras desde el punto de vista humano? ¿La miras desde el punto de vista de ambas? Yo prefiero mirarla desde el punto de vista de ambas y yo creo que aquí se erró en que el presidente no dirigiera desde un comienzo el proceso de emergencia y reconstrucción. Lo delegó en la ministra de Desarrollo Social, al principio lo delegó en la vocera de gobierno, de la vocera de gobierno pasó a la ministra de Defensa, de la ministra de Defensa a un delegado, del delegado a la ministra de Desarrollo Social. Entonces, cuando a ti te cambian tanto los actores en un proceso tan catastrófico como lo que fue, cuando tu salud mental está pensando en que perdiste a tus seres queridos o a tus recuerdos, tu memoria, tu casa, cuando sabes que te tienes que reinventar y que pagaste tu crédito hipotecario, pero que no te van a reembolsar ninguno porque el crédito hipotecario se paga completo, pero no te dan plata para construir esa casa. Cuando la clase media completa se endeuda con la autoconstrucción porque es fallida la atención técnica y llega tarde, eh, quiere decir que no entendiste nada. Bueno, yo recuerdo bien y creo que lo hemos mencionado más de una vez en este canal, la cantidad de ministros y figuras del gobierno, del actual gobierno, que desfilaron, porque prácticamente fue un desfile durante las 2, 3 o 4 primeras semanas después de la emergencia, fue innumerable. Y al final, eso, a mí me queda la impresión que fue solamente un tema político, visto por una visión política. Que me perdonen lo que estoy diciendo, pero es verdad, porque vamos, Yo, hay yo, cifras que se dicen por una parte, cifras que se dicen por otra, pero usted, alcaldesa, ha compartido con sus vecinos de la comuna de Quilpué y sus vecinos tienen la realidad y le dicen otra cosa. yo, yo, yo creo que es más escuchar, siempre es mejor escuchar al afectado que escucharse a uno mismo. Exacto. Porque el afectado siempre conoce una salida. Por ejemplo, remoción en masa en población argentina. Nosotros tuvimos que contratar un estudio nuevo porque dejaba prácticamente a la población argentina completa afuera. Y esa gente, ¿cómo se rearma? Se lleva 40 años viviendo ahí. Entonces, el estudio nuevamente reafirma lo que nosotros pensamos, que hay mucha gente que puede construir ahí. Y Serna tuvo que validarlo ahora el 5 de enero. Entonces, falta de conocimiento, pero eso termina siendo una desidia al final. Y eso me tiene, a mí molesta, esa es la verdad. Y Sin, cansada también, porque estás nadando con conocimientos técnicos y barriales, pero no te escuchan. sin duda. Oye, alcaldesa, se ha planteado una idea de que en nuestro país debiera haber un organismo especializado que pudiera reaccionar frente a este tipo de emergencia. Porque claro, se dice, frente a un terremoto, con un tsunami, ¿no es cierto? Hay una reacción de un tipo, frente a otro tipo, pero estas situaciones de emergencia como que cuesta un poco reaccionar. ¿A usted le parece que debe haber un organismo especializado que pudiera acumular toda esta experiencia y tener una reacción más rápida con otra estructura? ¿Sabes qué? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que, insisto, tiene que ver con que las personas que se recluten en este gobierno, el que va a partir, sean personas que tengan experiencia en emergencia, sean personas que tengan experiencia en reconstrucción, que tengan el corazón blando, que no sean solo técnicos, que se empaticen con el dolor de las personas. Yo creo que ese fue el error más grave que tuvo este gobierno, que vendió una ilusión respecto de que iba a ser tremendamente social y la gente se ha sentido sola en un proceso tan grave como este. Sin duda. Pasemos a otro tema. ¿Cuántas veces estuvo en el Congreso usted en la comisión que estuvo analizando lo que es la actual ley de seguridad municipal que ya se promulgó? Estuvimos en Santiago, estuvimos en Valparaíso, estuvimos en Santiago de nuevo, muchas veces, la verdad, ¿Y muchas veces. y queda Pero yo conforme? creo, Perdón. yo no estoy conforme con la ley de municipalidades que aparece. Primero porque no puede ser que una ley venga sin financiamiento. Una ley de este tipo, Sí, donde la prioridad número uno es la seguridad pública para el ciudadano, es la salud y la seguridad pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a cargarle la mata
a los municipios para que se hagan parte de esta seguridad pública que ya la gente casi piensa que es nuestra responsabilidad, sabiendo que no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad fue responder a una necesidad urgente y tener que ingeniárnosla para saber cómo lo hacíamos para que las personas no sintieran que estaban solas en seguridad pública. Pero en términos reales le corresponde a un Ministerio de Seguridad Pública, a una subsecretaría, una prevención del delito, le corresponde al delegado presidencial, le corresponde al delegado presidencial regional, le corresponde a la policía. Pero pareciera ser que en el eslabón aparecemos nosotros nomás. Y esta ley, si viene con financiamiento especial para poder nosotros cubrir la necesidad, por ejemplo, los municipios hoy día tienen un tope para contratas. Y el tope es el 40%. La mayoría de los municipios o está pasado o está justo, porque tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque muchos de seguridad pública que tienen que ir con responsabilidad administrativa tienen que ser contrata. Pero en realidad hoy día pedimos que sea Código del Trabajo. Ok, viene por Código del Trabajo, pero viene financiamiento externo para que nosotros podamos contratar. Viene financiamiento externo para cámaras de televigilancia, para lectores de patente, o tenemos que esperar al gobierno regional 2 años, que va a retrasar finalmente la discusión cuando te aprueben los recursos. Yo sigo insistiendo, el generar leyes que no tienen un financiamiento adecuado, porque si piensan que nosotros con el royalty alcanzamos a cubrir toda la necesidad, están completa y absolutamente equivocados. Porque hoy día todos los esfuerzos que han hecho los municipios a lo largo del país tienen que ver con el royalty y seguridad. Pero se supone que el royalty venía a superar obras civiles. Y todavía nosotros tenemos que estar embarcados en este proceso de leyes que no vienen financiadas. No parece algo nuevo, ¿ah? Porque la verdad es que siempre que se aprueba una ley de este tipo, primero hay que esperar que salga el reglamento, ¿no es verdad? Y eso pasa Claro, un en el tiempo. reglamento, ¿cuál es la bajada? Claro, y después, ¿qué hacen con el financiamiento? Es lo mismo que Mm. pasa cuando hay aumento de salario, ¿no es cierto? Cuando hay aumento de esto, proyecto aquí, proyecto allá, pero ¿quién coloca los recursos? Y ahí yo creo que está la gran traba muchas veces para poder implementar este tipo de iniciativas que todo el mundo la esperaba, porque le da más atribuciones, más resguardo, ¿no es cierto?, a los funcionarios En todo caso, de manera municipales. privada, nosotros, al menos un grupito chiquitito, hemos hablado con el presidente. No he tenido la Claro. oportunidad ni la virtud de poder conocer todavía a la ministra de Seguridad Pública, que además tiene una vasta experiencia en temas, en temáticas de fiscalía, pero yo creo que tiene que venir. Antiguamente, en la época del gobierno del presidente Piñera, los financiamientos de seguridad pública venían por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pórticos se financiaban con la subsecretaría. Cámaras se financiaban con la subsecretaría. Muchas de las antiguas instalaciones que fueron comunas que se afirmaron, llamémoslo así, en tecnología en seguridad pública lo hicieron a través de la subsecretaría. Entonces ahora hay que esclarecer eso, después de que llegue el reglamento de la ley. Ustedes ya lo han hablado esto con el presidente electo, ¿no? Como me decía. Sí. Ya, qué bueno. ¿Y qué les dijo él, considerando que el mensaje es que lo que Él, viene es él un gobierno de está emergencia? Está con una actitud de escucha hacia los alcaldes que me parece notoria. Eh, los alcaldes somos la primera respuesta, nos identifican como los responsables de todo, aunque no seamos los responsables, pero yo creo que él ha entendido ese mensaje de que somos la primera línea de respuesta y claramente hoy día el acercamiento que ha tenido con los distintos alcaldes, al menos hablo por mí y por otros más que han estado con él, ha sido de tomar nota de las observaciones que hacemos. Bien, pues, oye, alcaldesa, y este rol tan importante que juegan los alcaldes, porque usted lo ha señalado y es verdad, ustedes son la principal figura pública en las comunas. Todo llega hacia ustedes, hacia los municipios, pero también en cuestiones complicadas. Hemos sabido en las últimas horas de una amenaza de muerte, por ejemplo, a una colega suya en la región metropolitana, en la comuna de Los Pejos, donde incluso se ha ofrecido dinero a través de redes sociales, ¿no es cierto?, para eliminarla. Digámoslo tal como son sus palabras. ¿Y qué siente usted cuando le pasa esto a alguien que está desempeñando, ¿no es cierto?, un rol como que usted está jugando tan importante en nuestra sociedad? Bueno, primero
mandarle toda mi solidaridad, mi saludo y obviamente, porque además ella está en un proceso de prenatal, Bien. es una situación obviamente más delicada aún. Pero no me sorprende porque efectivamente mientras yo fui gobernadora, delegada presidencial y posterior a temáticas difíciles en temas de desalojo, por ejemplo, eh, no me sorprende porque yo efectivamente tuve que poner recursos de protección en algún minuto de mi vida, digamos, donde había sido muy delicado la forma en que querían amedrentarme. No lo voy a caracterizar en ningún medio de comunicación porque pone en riesgo también a otras personas que no Bien. quieren, ¿no? Pero, pero sí las amenazas fueron complejas. Y además te diste cuenta que sí es una red muy grande y que esa red efectivamente te puede amedrentar siempre y cuando no estás con el carácter muy, muy fuerte, digamos. Sin embargo, si tienes un carácter fuerte, si sabes que tienes que recurrir a la denuncia, que la fiscal está al tanto y que eres mujer, porque yo creo que la mujer tiene una fortaleza bastante especial para enfrentar ese tipo de temas, porque además muchas de las denuncias de narcotraficantes o de red o de clanes familiares llegan a nosotros. Y muchas veces, en mi caso, y nosotros mismos hacemos la denuncia, o sea, yo incluso. Nosotros acuérdate que tuvimos, por ejemplo, el tema de los buses de Quilpué Unido, Exacto. que transportaban droga mientras trasladaban a los niños a los partidos de Sí. Antofagasta y a otros lugares. Yo recibí amenazas desde esa perspectiva. Entonces, sí, yo creo que nosotros estamos bastante expuestos, Sin porque duda. además, como te decía antes, somos la primera respuesta en la línea. Sin duda, y ojalá las autoridades que van a asumir, ¿no es cierto?, lo asuman también porque ustedes que son la primera línea deben tener, ¿no es cierto?, seguridad como ustedes, los alcaldes y alcaldesas, se la juegan por su comunidad. Hablemos de otro tema que también es interesante porque es innovador. Eh, Porque la verdad es que uno dice, pasa por las calles de repente y es una falta de respeto con la comunidad, con los demás, pero no dimensiona el impacto ambiental que pueden tener, ¿no es cierto?, que alguien esté fumando en la vía pública y bote una colilla de cigarrillo, que es altamente contaminante. Y ustedes están comenzando una iniciativa muy interesante en Quilpué, donde han instalado, ¿no es cierto?, unos depositarios de colilla de cigarrillo para luego reciclarlo. Cuéntenos un poco cómo nace esta idea y por qué. Nace esta idea por la empresa que en definitiva nos ofrece el servicio, que a mí me pareció súper interesante, porque además la colilla de cigarro tiene un proceso que termina transformándose, por ejemplo, en marcos de lentes, Sí, pues. de acetato. Entonces, primero era colaborar con la limpieza, porque las personas que fuman, en vez de tirar la colilla de cigarro, la van a tirar a un depósito. Ese depósito todos los días va a retirar digamos, esta sustancia o este producto. Una vez que lo retira, lo pone en un contenedor. A los 3 meses retira toda esta cantidad de colillas. Y una vez que retira esa cantidad de colillas, ellos trabajan con lo que es el filtro. Y el filtro, una vez que le sacan todos los contaminantes y queda como esta especie de algodón que uno ha visto, ese algodón se produce y se transforma en un vidrio pequeñito. Y cuando se transforma en ese vidrio pequeñito, después se funde y queda perfecto para el marco de los lentes de sol, por ejemplo. Interesante. Además de limpieza en los espacios públicos, se está contribuyendo al medio ambiente. Y yo creo que Así eso es. en el día de hoy es fundamental. Alcaldesa Carolina Corti, nos debe quedar un minuto y medio de programa. Ha sido una interesante conversación con usted, como siempre, profunda, reflexionando sobre temas de interés. Y creo que eso es lo importante, sobre todo en este verano 2026, que ha sido muy, pero muy caluroso. ¿No es cierto? ¿Para qué decir en la provincia Marga Marga, en Quilpué? Las temperaturas sobre 25 grados a veces, y ahí están trabajando, ahí están eh, tratando de llevar iniciativas adelante. Un último minuto para que usted pueda hacer una reflexión hacia quienes se nos están viendo, no solo de la comuna de Quilpué, sino que de toda la región,
mediante nuestra señal de Quinta Visión. Bueno, primero decirles que efectivamente como municipio de Quilpué estamos trabajando a toda máquina para sacar adelante muchísimos proyectos en políticas públicas que eran muy necesarias. Segundo, soy una mujer que está feliz con lo que está haciendo y eso lo reflejo día a día en mi trabajo y en mi ardua tarea de 15, 16 horas si es necesario para dedicárselas a lo que la gente espera. Una autoridad que tenga la altura del cargo para que se sienta representada después de muchos años que han pasado. Y lo tercero es decirle que las confianzas, la probidad, la transparencia solo se maneja a través del tiempo, cuando el tiempo hable de nuestra administración y nosotros hemos tratado de manejarlo de esa manera porque es parte de nuestro sello. Así que nada, mandarles un saludo cariñoso, recordarles que el sábado es el Día de los Enamorados, 14 de febrero, que nosotros vamos a tener a Álvaro Vélez y otros cantantes tributos. Además de eso, tenemos luego el Festival de Salsa, después tenemos el Festival de Jazz, tenemos múltiples, los food truck, las noches de food truck, los días viernes, tenemos los miércoles de bingos de adultos mejores. Estamos con una parrilla bien interesante para que nos vengan a ver, a visitar, incluso de otras comunas felices de poder atenderlos. Alcaldesa Carolina Cortes, alcaldesa que pueda ser un gusto conversar con usted. Muchas gracias por esta entrevista a fondo. Y sin duda, como siempre, nosotros somos Quinta Visión, el canal de la región de Valparaíso, y queremos entregar las buenas noticias y queremos analizar lo que le preocupa a nuestros televidentes. Parte de ello, ¿no es cierto?, de la comuna de Quilpué, y por eso siempre es un agrado conversar con ustedes de esta manera. Que esté bien, alcaldesa. Muchas gracias. Y que lo que venga sea lo mejor. Para todos. Bien, esa es la conversación entonces que hemos tenido en esta entrevista a fondo, en pleno verano 2026, con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Cortes. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.